Bendiciones, hermanos. Dios te bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esta es la parte 2 para yo continuar. El video 1 tan solo fue una breve y corta introducción que yo quise dar con la intención de reflexionar y meditar en la libertad que nosotros fuimos llamados. Como dice Pablo en Gálatas 5, versículo 13, Pablo dice que fuimos llamados a libertad. Tú tienes un llamado de Dios y es que fuiste llamado a libertad para que tú seas libre de todo aquello que te impida crecer y conocer a Dios. En el nombre del Señor, fuiste llamado para tener esa libertad de parte de Jesús. ¿Ok? Todo lo que no viene de Dios, toda aquella enseñanza que no viene del Señor, pues te hace sentirte débil, impotente, de muy poco valor. ¿Ve? Pero todo aquello que te hace acercarte a Dios y confiar más en Dios, aunque tú tengas muchas debilidades humanas, pero todo lo que te hace acercarte a Dios y a anhelar más a Dios y a crecer más a Dios, pues eso es de Dios. Eso viene siendo la verdad del Evangelio y eso es crecer en la libertad con que fuimos nosotros llamados. Me llama mucho la atención lo que Pablo escribe en el capítulo 5, versículo 13, cuando Pablo dice, para libertad fuiste llamado para eso. ¿Por qué razón Pablo escribe eso? Bueno, hay que examinar y analizar un poquito el contexto cultural, el trasfondo y el contexto cultural de la Biblia también. Porque Pablo saca esta enseñanza de los griegos, Los griegos practicaban lo que llamamos en liberar a los esclavos. Y los griegos, cuando querían liberar a un esclavo de las manos de un esclavizador o de las manos de un amo, pues los griegos se dirigían al amo, al dueño de los esclavos, y le pagaba cierta cantidad de dinero. Entonces los griegos le decían al amo, al esclavizador o al dueño, le decía, ¿cuánto cuesta aquel esclavo? Me interesa hacerlo libre. Me interesa comprarlo. ¿Cuánto cuesta? Entonces el amo, que era el dueño del esclavo, le decía, pues este esclavo o estos esclavos que tú quieres que se suelten para libertad, cuestan tanto dinero y tal dinero y cuentan tanto y tanto dinero. Pues entonces los griegos, para liberar un esclavo y comprarlo, compraban la libertad de ese esclavo. Entonces liberaba a ese esclavo de la esclavitud donde estaba subyugado del amo o del dueño y lo ponían en una casa que era como un templo. Entonces el que compraba el esclavo pues llevaba al esclavo adentro de ese templo, en el interior, y ellos firmaban una firma legal. Y la firma legal decía,
Para libertad fue llamado este esclavo. Para libertad fue llamado. Y entregaban a ese esclavo en ese templo y lo dejaban allí permanentemente y nadie podía sacarlo de allí. Nadie podía llevarse para que hiciera con ese esclavo nada. Se quedaba ahí. Pablo saca esa enseñanza real, esa enseñanza original de cómo los griegos practicaban la liberación de los esclavos cuando estaban bajo la esclavitud y el dominio de los hombres. Y Pablo dice, así mismito nosotros la iglesia, por medio de Cristo, Cristo nos compró, pero nos compró a precio de la sangre derramada de Cristo. Nos compró a precio de la obra redentora que Cristo pagó en la cruz. Nos compró a precio del castigo que Él recibió, para que entonces nosotros al creer en Cristo le pertenezcamos a Cristo. Para cuando tú hayas creído en Cristo, tú te conviertas en un esclavo, no de los hombres, no de la ley, no de los hombres ni de la ley, ni de ninguna doctrina que te manipule, ni de ningún hombre que te controle y haga contigo lo que te da la gana, ni de ningún profeta que te venga a decir haz esto y a esto para tú ser bendecido. Porque a la vez que Cristo te compra, tú le perteneces a Él, a Cristo. Y Cristo Jesús te posee. Y Cristo es el dueño de tu vida. Y tú vienes a pasar a ser siervo de Cristo. Que siervo de Cristo viene siendo un esclavo. Esclavo y siervo es lo mismo. Alguien que le sirve esta vez, pero a Cristo. Pablo habla en Corintios. En el libro de Corintios, Pablo da una referencia a los esclavos también. Dice, por precio fuiste comprado. No te hagas esclavos de los hombres. ¿Ok? No solamente somos esclavos de la ley, sino que también somos esclavos de hombres y de doctrina, en la cual Dios quiere abrirte los ojos y que tú tengas libertad. Y es bien impresionante cuando Pablo escribe en el capítulo 5, versículo 13, cuando Pablo escribe y dice, para libertad fuiste llamado. Para libertad fuiste llamado. Tú no eres esclavo de los hombres. Tú no eres esclavo de los apóstoles, ni del profeta, ni de hombre, ni de ninguna doctrina. Tú eres siervo de Cristo y tienes el derecho y la libertad de escudriñar la palabra y de conocer la verdad. Tienes el derecho de parte de Dios de entrar en su presencia y preguntarle a Dios, Dios, revélame la verdad de tu palabra. Tienes el derecho de estar en su presencia y de buscar la verdad. Tú tienes un derecho que los hombres no te pueden quitar. Tienes el derecho de estar en su presencia, de vivir para Él, de hablar con Él, de sacar tiempo para Él, de sacar tiempo. Eres libre. Por eso Pablo dice, para libertad fuiste llamado. Y si Dios te dice, para libertad fuiste llamado, eres libre. Y para libertad fuiste llamado. Para eso. Para que tú estés en su presencia. Hables con Él. Hables con Él. Y Dios te pueda sanar. Nadie te puede decir, tú estás enferma, estás enfermo por esto y por esto y por esto, porque estás mal con Dios. No. Dios a través de Cristo vino para servir. Él vino para servir al necesitado. Dios a través de Cristo vino para que Él te diga a ti en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, qué puedo hacer yo por ti. Fuiste llamado para eso, para recibir los beneficios de Cristo, la libertad de Cristo, para recibir el temor reverente del Señor,
Cuando tú conoces la verdad y andas en la verdad, inmediatamente tienes el temor reverente de Dios. Lo tienes, porque la verdad de su palabra va a crear en tu espíritu temor reverente ante Dios, de buscarle, de anhelar y buscarle. Y todo aquello donde tú te sientas inclinado, ¿ok? A tu desearle, buscarle más a Él, significa que tú estás siendo libertada o libertada por la verdad del Evangelio. Todo aquello que te aparta de Dios, te apartas de la comunión de los hermanos y de Dios también, y te deprima y te quite la fe, y que tu fe está puesta en otra cosa que no sea en Dios, significa que hay algo que no está bien en lo que tú estás recibiendo, en las enseñanzas doctrinales o en la palabra que tú estás recibiendo. Hay algo que no está correctamente bien. Pero cuando hay verdad, el Espíritu de Dios está en la verdad de Dios. Cuando la verdad de Dios está en ti, todo obra para bien para los que aman al Señor. ¿Ok? Vamos a continuar para la gloria del Señor Jesucristo. Aquí, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor y tu misericordia. El apóstol Pablo dice, yo, apóstol, no de parte de hombre. ¿Por qué Pablo dice, yo, apóstol? Y luego dice Pablo, no de parte de hombre. Y luego dice, ni tampoco mediante hombre ninguno. Porque Pablo quería que los apóstoles de Jesús oyeran a Pablo decir, yo Pablo, apóstol de Cristo, pero no por hombre, sino que me llamó Dios. Para que los apóstoles del Señor Jesús como Pedro, para que los apóstoles del Señor Jesús como Santiago, que eran apóstoles anterior a Pablo, entendieran que el mensaje que Pablo les predicaba a esta iglesia no viene de hombre, no viene de revelación de hombre, sino por revelación de Dios. Número 1, Pablo dice, yo soy apóstol porque también Dios me llamó. Y el mensaje que yo recibí de Jesús tampoco viene de hombre. Eso es lo que Pablo está queriendo expresar en el capítulo 1, versículo 1. No de parte de hombre. Y luego dice, ni tampoco mediante ningún hombre. Cuando dice ni tampoco mediante ningún hombre, está queriendo decir que el mensaje de la gracia que Pablo le predicaba a esta iglesia, ningún hombre se lo reveló. Ninguno de los apóstoles de Cristo anteriormente, cuando estaban antes de Pablo, ningún hombre de los apóstoles de Cristo se lo reveló a Pablo el mensaje del Evangelio. Más adelante, Pablo, estas iglesias sabían que estaban siendo capacitadas y enseñadas y adoctrinadas y educadas por el mensaje de Pablo. Una vez Pablo sale de esta iglesia, abandona el lugar de Galacia, inmediatamente entran algunos de los apóstoles de Jesús. Uno de ellos era Santiago y el otro era también Pedro. Pedro y Santiago no estaban muy de acuerdo con las enseñanzas que Pablo estaba dando. Pero la razón en la cual no estaban de acuerdo con las enseñanzas que estaban dando era porque Pablo recibió el Evangelio por revelación. Y aquí lo dice en el versículo 11 y 12. Vamos a leerlo.
porque yo les doy a conocer a ustedes, yo les doy a conocer a ustedes que el evangelio que yo estoy proclamando. ¿Por qué dice Pablo el evangelio que yo estoy proclamando? El evangelio. ¿Por qué? Porque Santiago, Pedro y los demás apóstoles anterior a Pablo, antes que Pablo, pues no conocían el mensaje que Pablo predicaba. Para Santiago y para Pedro y para otros discípulos de Cristo, al oír el mensaje de Pablo le parecía un evangelio extraño, muy extraño y no conocido. De manera que en el libro de los Hechos, los apóstoles de Jesús, los discípulos, le dijeron a Pablo, apóstata. Apóstata porque tenía un mensaje muy diferente al mensaje que Jesús le entregó a Santiago y a Pedro y a los demás apóstoles. Pero Pablo dice, yo apóstol, no de hombre, y en el versículo 11 y 12 dice, porque el evangelio que yo proclamo no me lo enseñó hombre, me lo reveló Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo dice estas palabras? Para que Santiago y Pedro y otros apóstoles entendieran que él no está hablando otro evangelio inventado, sino que Cristo le reveló ese evangelio. Este evangelio que Pablo está diciendo, Pablo lo identifica y lo llama como el evangelio de la incircuncisión. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión? Que más adelante Pablo lo expresa en el capítulo 2, comenzando el versículo 7 en adelante. Pablo marca una diferencia. El evangelio de la circuncisión es el evangelio que siempre Dios le ha dado al pueblo de Israel, comenzando con Abraham en adelante, y eso lo vemos aquí en el libro de Génesis, capítulo 17, comenzando el versículo 9, cuando Dios hizo un pacto con Israel a través de Abraham para comenzar a circuncidar al pueblo judío, al pueblo israelita. Estoy en el capítulo 17, versículo 9 en adelante, cuando Dios le dijo a Abraham, yo voy a permitir que todo niño, varón, nacido de 8 días de nacido, sea circuncidado quirúrgicamente y físicamente. Lo dice aquí en el capítulo 17, versículo 9 hasta el 14. Esa intervención que Dios permite a todos los niños judíos étnicos, no eran cualquier judío, eran hebreos judíos étnicos, o sea, originales, no eran gentiles. Entonces, todo varón niño físicamente, Dios permitió que fueran circuncidados su miembro viril por un quirúrgico, una persona experta en esa área. Pero de lo que era algo físico y literal, se iba a convertir en una identificación donde Dios identificaría y llamaría a un pueblo que fue liberado de la esclavitud de Egipto, que es Israel. La circuncisión que se habla aquí en el versículo 9 hasta el 14, de lo que es algo físico, se convertiría en algo espiritual y en una señal y en una identificación dirigiéndose a un pueblo específico, que era el Israel de Dios. Ustedes saben que de Abraham nació Isaac, y de Isaac nació Jacob, y de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, de ahí en adelante, de los 12 hijos de Jacob, pues salió lo que llamamos espiritualmente
la circuncisión, que viene siendo el sello, viene siendo la identificación, la marca, la identificación de un pueblo que será llamado el Israel de Dios, que vienen de de los 12 hijos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob. Viene a formarse las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel, pues también salen como un complemento los judíos. Para los judíos que intervinieron en el tiempo de la iglesia de Gálatas, estos judíos le dijeron a muchas de estas iglesias: si ustedes quieren ser salvos completamente y creer en Jesús, ustedes tienen que circuncidarse, guardar la ley, como nosotros lo hacemos. Para los judíos, ver que Pablo llevaba un mensaje distinto era muy diferente, porque siempre los judíos entendían que el mensaje de Dios era la ley, y que el pueblo tiene que estar circuncidado y que los gentiles no estaban circuncidados. ¿Por qué los gentiles no estaban circuncidados? Porque no formaban parte de Israel. La circuncisión que habla aquí, Génesis 17, 9 al 14, de lo que era algo físico, se convirtió en algo espiritual. Se convirtió en una promesa, en una identificación donde Dios va a identificar a un pueblo específico, llamándole la circuncisión, que era el pueblo de Israel y los judíos. ¿Tú me entiendes? Y el pueblo de Israel y los judíos siempre han tenido por enseñanza que nunca hagan yugo desigual con los gentiles que no están circuncidados, que no son elegidos. El pueblo de Israel lo sabía y estos judíos lo sabían. Entonces estos judíos que entraron a las iglesias de Gálatas vinieron con la intención de que los gentiles se circuncidaran. Pero Pablo les dice a los judíos, a estos mismos judíos, Pablo le dice a estos mismos judíos, diciéndole: el mensaje que yo estoy llevando me lo reveló Dios. Y tal como Dios me lo revela, que los gentiles van a ser salvos por la fe y no por las obras de la ley, es así como yo lo tengo que llevar, porque así fue como Dios me lo reveló. Aparentemente los judíos que eran antes de Pablo ser apóstol, pues no entendían el mensaje de Pablo. Por eso es que Pablo aclara y dice en el versículo 11 y 12, el evangelio que yo estoy proclamando o que estoy predicando no surge de hombre, me lo reveló Dios, y eso que me reveló Dios es lo que yo voy a dar. Quiere decir que aquí Pablo está presentando un mensaje diferente al mensaje que Jesús y que Dios le reveló a la nación de Israel como judíos. Entonces, Pablo le dice a estos judíos, diciéndole en el capítulo 2, vamos a buscarlo aquí, versículo 16, 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero ¿por qué Pablo dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley? Porque los judíos que trascienden de la bendición de Abraham y trascienden también de la circuncisión, que son circuncisión étnico. ¿Y qué significa la palabra étnico? Étnico significa un pueblo, una nación original que es llamada por Dios, que nada tiene que ver con los gentiles, que son étnicos. Entonces no se trata de que los gentiles tengan la libertad de decir, bueno, si yo soy gentil, pues yo quiero ser judío ahora. No se trata de eso. Es que los judíos, los gentiles, no fueron parte de lo que son la nación de Israel, esa nación étnica original que fueron llamados la circuncisión,
el pueblo de Dios electo. Los gentiles no fueron llamados para eso. Y Pablo le llama a los gentiles, más adelante le llama la incircuncisión. El mensaje de Cristo hacia Pablo es que los gentiles identificados como la incircuncisión, que eran pecadores, van a ser salvos esta vez, pero no por las obras de la ley. Y por eso es que entraron estos judíos, intervinieron y le dijeron a Pablo, si ellos quieren ser salvos, tienen que formar parte de nosotros. Pero Dios le reveló a Pablo, Pablo, yo te doy un mensaje a ti, aparte, diferente. Que los gentiles que no son la circuncisión y que no forman parte del pueblo de Israel de una manera étnica original, ¿verdad? Pues te voy a hablar un mensaje para ellos. Y ellos van a ser salvos por la fe y no por las obras de la ley. Observa que ambos, gentiles como judíos, gentiles como Israel, pues tienen a un mismo Salvador, pero por promesas distintas y diferentes. Por promesas distintas y diferentes. Ok, tú sabes por qué uso la lupa, ¿verdad? Porque no estoy muy bien de la vista. Pero también, pues no me gusta hacer un video muy largo para que no se extienda muy largo y ustedes no se me cansen y no se me agoten mucho. Pablo, entonces le dice a ellos, más adelante, en el capítulo 2, llega a un acuerdo y le dice, miren, Dios a mí me dio un mensaje para los gentiles llamado el Evangelio de la Gracia. Y el mensaje no contiene nada que ver con la ley, con las obras. Porque los judíos tenían un mensaje de la ley y ese mensaje de la ley contiene el bautismo de agua, contiene el ayuno y contiene muchas obras. Por ejemplo, el mensaje de la circuncisión contiene todo esto que habla aquí la ley de Moisés. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. El mensaje de la circuncisión que tiene que ver con Israel, la elección de los judíos Israel, contienen esta enseñanza. Deuteronomio 28, del 1 en adelante, donde la misma ley dice, acontecerá que se obedece la voz de Dios, guardando y poniendo por obra todos los mandamientos de la ley, para ponerlos por obra. Y luego en el versículo 2 dice, cuando hayas obedecido a todos esos mandamientos, cuando hayas obedecido, pues te van a venir muchas bendiciones y te van a alcanzar esas bendiciones. Pero en el versículo 15 dice, pero si no obedeces, pues vendrán sobre ti y te alcanzarán muchas plagas, enfermedades y maldiciones. Dios quiere alcanzar a los gentiles no por una ley, sino bajo la ley de Cristo. Como Pablo así lo escribe en Gálatas. Nosotros que no somos judíos, no somos hebreos, no estamos bajo aquella ley que es la ley de Moisés, ni tampoco las responsabilidades que tiene esta ley tampoco. Pero tampoco quiere decir que estamos sin ley, porque tenemos la ley de Cristo, que nos da el beneficio de una entrada espaciosa, tranquila, en libertad en relación a lo que dice aquí Deuteronomio 28, 15. En una libertad de lo que dice aquí Deuteronomio 28, 15, cuando dice, si no obedece, va a venir esto. Dios se quiere llegar a la nación gentil que no son hebreos, no son judíos, quitando esa ley de castigo para que ellos se desprendan de esa preocupación del castigo y la condenación y puedan tener libertad, como dice Pablo en el libro de, Dios mío, en el libro de Romanos 5, 1 y 2. Pablo dice en Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz y tenemos entrada a esta gloriosa salvación en Cristo. Y nos gloriamos en Cristo. Dios quiere darle libertad al mundo entero de que entre en su presencia
sin que haya una ley que nos condene, nos domine, nos esté manipulando, controlando, subyugando, hallándole falta al hombre, estás así, vives así, no puedes entrar, para que la gente pueda tener accesibilidad a la salvación de Cristo. Vamos a hacer una pausa y continuamos en el próximo video, ¿ok? Tranquilo que poco a poco llegaremos en el nombre del Señor. Pausamos para ir al video 3.